se encuentren muy bien. Vamos a hablar acerca del ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos o también llamado ciclo del ácido cítrico. ¿Sí? Tenemos entonces que este ciclo es un proceso intramitocondrial, es decir, que ocurre en la mitocondria. Es una ruta metabólica que hace parte de la respiración celular en todas las células aerobios. Eso quiere decir que solo la relacionamos con procesos aerobios. Tenemos que esta ruta entra la acetilcoenzima A, producto de la degradación de los ácidos grasos. Recordemos que la degradación de los ácidos grasos recibe el nombre de beta-oxidación. También la acetilcoenzima A, producto de la glucólisis aerobia. Y el acetilcoenzima A, producto de la degradación de las proteínas. Esta acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs y empieza a sufrir una serie de reacciones, entre las cuales están las descarboxilaciones y reacciones donde se oxidan los metabolitos. Estas reacciones son catalizadas por oxidorreductasas y estas oxidorreductasas, recordemos que utilizan coenzimas. En ese caso hablamos de que pueden usar como coenzimas el NAD y el FAT. Entonces, como productos de esas oxidaciones se obtienen 3 NAD reducidos, un FAT reducido, un GTP que equivale a un ATP, CO2 y agua. En ese caso, este piruvato, producto de la glucólisis, debe entrar a la mitocondria y una vez entra a la mitocondria se convierte en acetilcoenzima A. Esa reacción es catalizada por la piruvato deshidrogenasa. Esa acetilcoenzima A es la que entra a lo que denominamos el ciclo de Krebs. Allí vemos que empiezan a sufrir una serie de reacciones químicas, entre las cuales están acciones, deshidrataciones e hidrataciones. Bien, entonces vemos allí que este grupo acetato reacciona con el oxalacetato y me produce el citrato, de ahí el nombre del ciclo del ácido cítrico. Tenemos entonces que ese citrato pierde agua y se forma un denominado o un doble enlace. Perdón. Allí a continuación entonces entra agua, ¿sí? Y este isocitrato debe oxidarse hasta oxalosuccinato. Entonces vemos que allí se genera una molécula, ¿cierto?, de NAD reducido. Es decir, que esta isocitrato deshidrogenasa utiliza como coenzima el NAD. Una vez tenemos oxalosuccinato, ¿sí?, vemos que hay una pérdida de un carbono como tal. De este carbono sale en forma de CO2 y se forma el alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato sufre un proceso de oxidación, ¿sí?, y también hay una salida de CO2 y se convierte en succinil-CoA. Este succinil-CoA, ¿sí?, vemos que sale allí un grupo de acetato, se forma un GTP, es decir, que se libera una energía y llegamos a succinato. Este succinato sufre una oxidación hasta fumarato, esta es una reacción catalizada por la succinato deshidrogenasa y utiliza como coenzima el FAT. Y ese fumarato, ¿sí?, tiene una hidratación, acá hay un doble enlace, no se observa muy bien, y se convierte en malato. Y ese malato a su vez sufre una oxidación y se convierte en oxalacetato y continúa el ciclo. ¿Qué es importante visualizar? Primero, que obtenemos 3 NAD reducido, 1, 2, 3 NAD reducidos, un FAT reducido, un GTP que equivale a un ATP y hay salida de CO2, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de esta ruta o de este ciclo, hay que pensar que muchos de estos metabolitos de este ciclo pueden ser precursores de otras sustancias. Tenemos, por ejemplo, el citrato, que sale de la mitocondria y sirve para la biosíntesis o es precursor para la biosíntesis de ácidos grasos. También tenemos que es precursor para la biosíntesis del colesterol. Vemos allí el alfa-cetoglutarato que pueden entrar o salir de allí, alfa-cetoglutarato para las biosíntesis de aminoácidos. Vemos que la oxidación de ácidos grasos, la valina, isoleucina y metionina, como tal, son precursores de succinil-CoA y esa succinil-CoA a su vez es precursora de la porfirina. Y recordemos que la porfirina es una molécula
que es importante para la síntesis de la hemoglobina en los animales y para la síntesis de la clorofila en las plantas. Tenemos también que hay aminoácidos que pueden ser precursores, ¿sí?, o aportar moléculas de fumarato, y que el L-malato como tal se puede ir vía gluconeogénesis. ¿Eso qué quiere decir? Que esta ruta es lo que se denomina una ruta anaplerótica, que significa que es como rellenar, es decir, que muchas sustancias salen o muchos metabolitos salen a ser parte o a ser precursores de unas sustancias, pero a su vez debe recuperarse esos carbonos porque en algún momento entonces el ciclo de Krebs dejaría de tener carbonos. Entonces, estos procesos se denominan rutas anapleróticas, de una palabra griega que significa rellenar. En la mayoría de las células, el flujo de salida de carbono del ciclo se equilibra mediante estas reacciones anapleróticas, de manera que las concentraciones intramitocondriales se mantienen constantes. ¿Sí? Este ciclo, entonces, actúa también como una fuente importante de intermediarios biosintéticos, como observamos allí. Muy bien, tenemos entonces algo que más resaltar de este ciclo de Krebs y es su regulación. Estas enzimas que tengo rodeadas por cuadros rojos son las enzimas que se consideran más importantes en la regulación de este ciclo de Krebs. Tenemos entonces que al ser enzimas que catalizan reacciones, estamos hablando de una regulación aloxtérica. Tenemos entonces que se regula principalmente cuando hay un aumento en la concentración de ATP y cuando hay un aumento de la concentración de NAT reducido. Ahora vamos a hablar del ciclo del glioxilato. Este ciclo es una variante del ciclo de Krebs que ocurre en los glioxisomas de las células vegetales. Permite generar glucosa a partir de los ácidos grasos. Esto es muy importante en las semillas, debido a que hay semillas que se caracterizan por almacenar principalmente triglicéridos. Hay que decir que esta ruta del glioxilato no ocurre en los animales. Nosotros no tenemos la capacidad de convertir ácidos grasos hasta glucosa. El ciclo de Krebs sí sucede tanto en plantas como en animales, bueno, y en otros microorganismos. Tenemos entonces qué ocurre en el glioxisoma. Recuerden que el ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria. Estos glioxisomas pues son orgánulos membranosos que se encuentran en las células eucariotas de tipo vegetal, particularmente en los tejidos donde se almacenan los lípidos, y también se encuentran los hongos filamentosos. Estos glioxisomas contienen, digamos, unas enzimas claves para que sea posible este ciclo. Nosotros, los animales, no tenemos estas enzimas. Las enzimas de las que estamos hablando es la isocitratoliasa y la malatosintasa. Estos glioxisomas se desarrollan en semillas ricas de lípidos. Tenemos que decir que esta ruta es realmente más importante durante la germinación. También se dan los protozoarios y ya dijimos que está ausente en los animales. ¿Sí? Bien, tenemos entonces aquí el acetato. Recordemos que cuando hablamos de la acetilcoenzima A, la coenzima A es una coenzima que se encuentra en el organismo como tal, pero el grupo acetato es el que proviene de la degradación, bien sea de ácidos grasos, o bien sea de glucosa, o bien sea de proteínas. Entonces el acetato se considera un intermediario clave, metabólico clave, que se obtiene de diversos combustibles. ¿Sí? Bien, tenemos que mencionar algunas características de este ciclo del glioxilato. Entonces, evita las descarboxilaciones del ciclo de Krebs, ¿sí? Por eso hablamos de una desviación del ciclo de Krebs. Sin embargo, hay metabolitos que tienen en común. Es una ruta anabólica, es decir, cuesta energía, porque finalmente esa acetilcoenzima A, recuerden que se va a convertir en glucosa. Y allí estaríamos hablando de la gluconeogénesis, que es una ruta que gasta energía, ¿cierto? Y produce compuestos de 4 carbonos. Bien, tengo aquí una imagen tanto del ciclo de Krebs
como del ciclo del glioxilato. ¿Qué es importante mencionar? Miren, aquí tenemos todos los intermediarios metabólicos del ciclo de Krebs y hay que decir que este isocitrato se convierte en, aquí lo tenemos, en glioxilato por acción de la isocitrato liasa. Acá el ciclo de Krebs y el ciclo del glioxilato. ¿Sí? Bien, la idea es comparar, es decir, verlo aquí desde el ciclo de Krebs que les mencioné pues o que vimos anteriormente. Entonces tenemos acá que es una desviación. ¿Cuál es la idea? Que en el ciclo del glioxilato no se dan estas descarboxilaciones, ¿cierto? Estas pérdidas de carbono. ¿Qué pasa allí? Este isocitrato, por acción de la isocitrato liasa, se convierte en glioxilato. ¿Qué vemos allí con el glioxilato? Miren que el glioxilato tiene 2 carbonos, ¿sí? Y miren que ese isocitrato cuando se rompió me liberó por aquí 4 carbonos. Estos 4 carbonos son el succinato y este succinato va a ser parte del ciclo de Krebs, ¿sí? Tenemos entonces que ese glioxilato solo tiene 2 carbonos y debe convertirse en malato, que tiene 4. Por lo tanto, aquí tiene que entrar una acetilcoenzima A. ¿Cuál es la idea? Que esa acetilcoenzima A aporte el grupo acetato, es decir, los 2 carbonos que se necesitan para que el glioxilato, por acción, una reacción catalizada por la malatosintasa, se convierta en malato. ¿Sí? Y una vez está en forma de malato, ese malato se puede convertir vía gluconeogénesis en glucosa. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que a partir de la degradación de ácidos grasos se producen acetilcoenzima A. Hasta acá vamos en igual en plantas, en animales. ¿Qué pasa en las plantas? Que a partir de esta acetilcoenzima A se puede obtener glucosa. ¿Sí? Y hay que decir que en los animales esto no es posible. ¿Por qué? Porque carecemos de estas 2 enzimas, la isocitrato liasa y la malatosintasa, ¿sí? Esta ruta, ¿cuándo es, más importante? En las semillas. Hay semillas como la del maní, como la del girasol, las que nosotros ya hemos mencionado, las de la palma, que almacenan principalmente triglicéridos. Esos triglicéridos son fuente de ácidos grasos, esos ácidos grasos liberan acetilcoenzima A y esa acetilcoenzima A se puede convertir en glucosa y esta glucosa digamos que es la que se utiliza en la germinación. Bien, entonces, importante, estas enzimas son características del ciclo del glioxilato. Ahora, acá tenemos otras imágenes donde tenemos la relación, es importante decir que esto ocurre en el glioxisoma, ¿sí? Y esto como tal en la mitocondria. Entonces, miren aquí, sufrió el rompimiento este isocitrato, vamos para acá, este glioxilato ya vimos, gana un grupo acetilcoenzima A y se va vía gluconeogénesis a partir de este malato, ¿cierto? El oxalacetato pues continúa allí presente en este ciclo y tenemos que parte de ese succinato va a sale del glioxisoma, y va a la mitocondria y se va a utilizar, ¿cierto?, como metabolito en el ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces es importante reconocer que el que exista el ciclo del glioxilato, ¿sí?, no va a hacer que ese isocitrato ya no, digamos que se genere succinato, es decir, hay una relación importante entre estas rutas metabólicas. Tenemos aquí, digamos, una tabla donde lo que pretende es como hacer una comparación. Tenemos que en el ciclo de Krebs el isocitrato se convierte hasta alfa-cetoglutarato. En el glioxilato ese isocitrato me produce succinato y glioxilato. Tenemos aquí que las enzimas, pues en el ciclo de Krebs hay varias enzimas. Aquí lo que estoy resaltando es las enzimas que participan en el ciclo del glioxilato, que son trascendentales allí, la isocitrato liasa y la malatosintasa.
que un intermediario como tal importante en el ciclo del glioxilato es el glioxilato, y que cuando hablamos del ciclo de Krebs, allí obtenemos 3 NAT reducidos, un FAT reducido y un GTP que equivale a un ATP. Por lo tanto, allí tenemos 9, 10, 11, 12 ATPs, ¿cierto? Cuando hablamos del ciclo del glioxilato, ¿sí? Tenemos que se produce solo un NAT reducido y por lo tanto solo obtenemos 3 ATP.